Lamentablemente, buenos días, estimados radioyentes de esta emisora tan prestigiosa que es la líder de la democracia, y en este programa tan gustoso que me complace reaparecer de nuevo, ya que yo ayudé con Víctor cuando empezamos este proyecto, y me alegra pues, estar contribuyendo con este programa que siempre mantiene su muy buen rating. Es lamentable saber de que nuestra historia pues, tuvo sus momentos importantes. La revolución tuvo un momento importante, sacando de una dictadura, y el problema es que ahora estamos cayendo en otra. Entonces hay una contradicción que se hacen los expertos internacionales. ¿Cómo es posible que Daniel Ortega esté ahorita encabezando una dictadura de la cual el pueblo sacudió en 1979? La historia de Nicaragua ha sido remitente, vuelve al mismo ciclo, es cíclica, y eso nos hace reflexionar para los siguientes pasos, la nueva etapa que se debe de iniciar en Nicaragua. Yo soy creyente que tenemos derecho a pensar en el resurgir de una nueva Nicaragua, que es construida bajo todos los esfuerzos de los nicaragüenses. El día de ayer, el diario La Prensa sacó un editorial muy interesante sobre precisamente los ciclos revolucionarios, pero que es un problema que no se da solo en Nicaragua. La mayoría de las revoluciones, por no decir casi todas, las de origen marxista o de revolucionario bastante fuerte, cuando digo fuerte en el sentido de las transformaciones, casi siempre, por no decir siempre, terminan en una dictadura, y los revolucionarios terminan pareciéndose muy a los enemigos que están combatiendo. Desgraciadamente es una regla casi histórica, ¿verdad? Nosotros tenemos la Revolución Francesa, la Revolución Rusa, la Revolución Cubana, la Revolución Nicaragüense, la Revolución Mexicana de alguna manera. Casi siempre ese ciclo termina así. Y realmente la ilusión revolucionaria de las personas que participan en el fenómeno es realmente sincera. Yo no dudo que las personas que murieron en pro de hacer la revolución antes del 79 eran personas que creían, muchísimas de ellas, en el proceso que estaban desarrollando, pero la realidad histórica muestra eso, ¿no? Después del proceso revolucionario vienen los excesos, viene la etapa del terror, como muerte. Eso, el caso típico es Robespierre en la Revolución Francesa. El revolucionario, el incorruptible, termina en una orgía de muerte, instaurando en la Revolución Francesa la época del terror hasta que tienen que matarlo, ¿verdad? Y él mismo que cae guillotinado precisamente por sus propios excesos. Ese es un proceso bien complejo. Yo siento que todavía, ya hay mucha información, pero yo siento que todavía no hay, yo creo que no lo va a hacer un nicaragüense, eso lo tendrá que hacer alguien que venga de fuera, hacer el balance de estos 40 años, porque los nicaragüenses estamos todavía llenos de estamos demasiado afectados por este proceso. ¿Qué piensas? Yo te diría, José Antonio, que estos 40 años ha sido la etapa más negra en la historia de Nicaragua. Me pongo a pensar ¿por qué? ¿De qué manera? Ayer se hablaba en los mensajes de la Plaza hablar de los 40 años en el desierto. Me llamó la atención porque sí, hemos pasado en el desierto. Prácticamente el señor Ortega tiene 22 años de estar en la presidencia de la República, ilegítimamente o legítimamente, como les quieren llamar algunos, del 80 al 90, aunque tuvo 4 años en la Junta de Gobierno, y luego del 2006 a la fecha de hoy. Estamos hablando que es la persona que más años ha estado en la silla presidencial en la historia de Nicaragua. Y si le sumamos los 16 años que tuvo los gobiernos, algunos democráticos que nos fallaron en la parte de la corrupción, algunos, estamos hablando de 40 años de la vida de Nicaragua, solo manejando por una persona, en este caso el señor Ortega. Eso es lo que no debe de pasar. No debemos de seguir cometiendo. Yo soy creyente en la historia, y la historia la debemos de conocer para no cometer los errores que se han cometido en el pasado. Nicaragua debe de empezar a crecer y pensar
en una manera distinta de hacer política, en una manera diferente. Nuestra nación no merece seguir siguiendo caudillos. Yo creo que tenemos que empezar a pensar qué Nicaragua queremos en los próximos 10, 20 años, a dónde nos queremos ubicar. Tiene que ser un proyecto de nación, un proyecto de visión de todos los nicaragüenses, no bajo un caudillo. Jamás debe devolver a Nicaragua la reelección presidencial. La reelección presidencial ha sido el punto del cáncer de las dictaduras en Nicaragua. Si vemos desde el tiempo del general Zelaya, desde José Santos Zelaya, pasando después por la etapa de los Somoza, pasando por Ortega, ¿cuál ha sido el germen? Ha sido la reelección presidencial, estar en el poder. Los nicaragüenses no podemos tener esa reelección presidencial hasta que podamos entender y educarnos en una democracia. Ese es el primer paso, diría yo, cambiar, eliminar la reelección presidencial, pensar en un proyecto de nación. Bueno, mira, Marvin, yo eso lo he oído muchísimas veces y yo estoy claro que así debe ser. Pero hay un autor, ahorita no recuerdo quién es, pero ahorita lo hago. Pero independientemente de quién fue, es importante lo que digo. Creo que fue Fernando Sabater, que dijo: si hay algo que nos muestra la historia, o que nos enseña la historia, es que los pueblos rápidamente olvidan lo que ha pasado en el pasado, ¿verdad? Entonces, en el caso de Nicaragua es típico, ¿no? Porque hay gente, yo he conocido jóvenes de 17, de 18 años, que un día me impactó porque uno me dijo esta frase: Daniel Ortega no es un dictador, me dice, porque nosotros hemos decidido. Hablando de una muchacha inteligente, estudiosa de una universidad, que ha viajado, nosotros somos los que hemos escogido a Daniel Ortega y por lo tanto Daniel Ortega es democrático. Cuando un joven de 18, yo sé que son minorías, pero cuando un joven de 18 años, y ayer yo vi muchísimos jóvenes, no son la mayoría, pero bien muchos, yo vi por lo menos cantidad de buses de jóvenes. Si eran manipulados, no me importa, había una cantidad importante de jóvenes. Pero si una joven de 17 años, que te digo, estoy segurísimo que no son la mayoría, sino son la minoría, pero es una minoría importante, te dice de que aquí no tenemos un proceso dictatorial de involución y que más bien es un proceso democrático, a mí me preocupa y me confirma esa frase de Sabater, ¿verdad? Eso es parte de la poca educación, por no decir ignorancia del pueblo. Primero tenemos que entender qué es una democracia. La democracia no solamente es ir a votar, sino que la democracia es cuando se respeta el Estado de Derecho, cuando hay un balance de poderes y cuando en realidad un pueblo puede caminar en libertad. Esto que pasó en Nicaragua no es efecto de abril del año pasado. Lo que pasó en Nicaragua viene arrastrándose desde el 2006. El señor Ortega no ha ganado ninguna elección con 100% de transparencia, ni la misma elección del 2006, nos quedamos esperando el 8%. Luego vino el fraude de las alcaldías, que se arrasó con todas las alcaldías. Después vino el fraude que le hicieron a don Fabio Gadea, en cual tengo un orgullo de mandarle un saludo aquí en su radio, a don Fabio y a don Carlos. El fraude electoral, posteriormente seguimos en cadenas de fraudes electorales. Entonces aquí ya se venía instaurando una democracia no militar como la que estábamos acostumbrados a ver, pero ya ahora con la represión de abril estalló la fuerza militar. Entonces la bota militar se puso a lo que ya se venía caminando. El estallido social es parte de la característica de una dictadura, que es lo que estábamos viviendo desde antes. El pueblo estalló, sencillamente nadie sabe cómo, nadie sabe de qué, pero venía arrastrándose un descontento desde el 2006 y explotó. Y yo creo que los pueblos así es que explotan. Pues, el problema es de que caemos en lo mismo, de que ahora se están dando situaciones dentro de la misma alianza cívica o grupos de opositores que quieren ser presidente de la República. Bueno, eso es legítimo, eso es legítimo. El problema no es ahorita pensar en quién va a ser el presidente, hay que pensar en cómo salimos de esta situación. Ahí es donde tenemos que desgastarnos.
y trabajar para salir de esta situación. Es legítimo querer ser presidente, sí, pero no debe ser una meta. Una meta es recuperar la república, una meta es recuperar la democracia, una meta es que sea un país libre, una meta es que se respeten las instituciones. La fórmula puede ir después, pero para mí tiene que haber un programa, elaborarse un programa donde la gente se identifique en un programa. Fíjate qué difícil es la situación, José Antonio, que ahorita en el panorama electoral, si Ortega convocara a elecciones, que las descartó el día de ayer, en los próximos días no hay opciones políticas. No hay. Y eso nos plantea el fantasma del abstencionismo cuando sea en el 20, en el 21, nos plantea una amenaza en el abstencionismo. Marvin, una pregunta. Ya que tocaste ese tema que creo que es muy importante. Ortega estamos acostumbrados a su discurso, que ayer no fue muy largo, ¿no? Fue un discurso relativamente corto, pero estamos acostumbrados a sus diatribas, siempre acomodando la historia como él considera que la debe acomodar para justificar sus actuaciones, pero bueno, eso ya toda la vida lo ha hecho. Tenemos 40 años de estarlo escuchando. Pero sin embargo dio 2 o 3 mensajes al final y yo quería preguntarte, pues yo básicamente escuché 3 mensajes fundamentales. Uno es que no van a haber elecciones adelantadas, 2 que el diálogo queda suspendido, 3 que las elecciones van a ser en el 2021 y básicamente lo que está cerrando es cualquier opción que no sea la que él está planteando, y finalmente que iban a haber reformas al Consejo Supremo Electoral, las que dijo que hubiese que hacer, que no sabemos cuáles van a ser y en qué condiciones, y si no participa en la alianza, supongo que la va a hacer con los partidos, entre comillas, que tienen representación legal en la Asamblea. ¿Qué pensamos de ese mensaje? Mira, yo ayer miré como un inicio de campaña electoral. Para mí, el acto del 19 de julio de ayer, ya el hombre el señor Ortega está en campaña electoral. Prácticamente él dice que va al 21, el proceso, eso lo dijo él. De cosas importantes del mensaje, yo retomaría eso, que él dice que va al 21, digo él dice, porque la política mañana puede cambiar, pueden haber cosas diferentes. Ahora, cuando plantea él lo que es reformas electorales, hay que ver cuáles son. Yo te voy a explicar una cosa, el Movimiento Pro Nicaragua tiene documentos serios de reformas importantes que se han pasado, que se han puesto en la nación, y si vamos a empezar reformas sería perfecto. Y otras organizaciones también, pero si son las que él piensa, es como barnizar lo que está viviendo. En Nicaragua el problema no es solo de hacer algunos cambios cosméticos. Aquí se tiene que reconstruir el Estado, reconstruir las instituciones totalmente. Otro punto que me llamó la atención es el aislamiento internacional al que está sometido Ortega. ¿Cuántos países importantes estaban ahí representados por sus altos representantes? De que conocíamos Osetia del Sur, Osetia del Sur, con mi respeto pues a la gente ciudadanos que viven ahí, es una población de 53.000 habitantes. El tamaño es la mitad de Managua. El otro que estaba ahí era la vicepresidenta de Venezuela, gobierno que es desconocido por la Organización de Estados Americanos y la mayoría de países democráticos del planeta, y el otro representante era el vicepresidente de Cuba, que ya sabemos que son 60 años de aplastamiento, de dictadura y de violaciones a los derechos humanos en el régimen castrista. Entonces nos vemos que en el escenario internacional no hay un país que esté apoyando a lo que está haciendo esta administración. ¿Cómo mira vos, Marvin, qué consecuencias traerá en el ámbito internacional el discurso de Ortega de ella? Porque tiene un impacto, va a tener un impacto. ¿Serios? ¿Cómo graves? Por ejemplo, yo creo que si se pensaba con la postura que puso el sacerdote, el señor, el padre
No recuerdo el nombre. Bueno, el que pidió que se quitaran las sanciones, yo creo que más bien el resultado de este acto lo que hace es acelerar el proceso y cuidado de endurecer más las sanciones. Y aquí tenemos que entender que las sanciones nos van a afectar a todos, sí, pero hay una responsabilidad. Primero preguntémonos por qué las sanciones. Porque vivimos en un estado correcto. ¿Se respetan los derechos humanos? No, las sanciones tienen porque hay repercusiones de delitos que han venido a cometer delitos de lesa humanidad. Hay muertos, hay gente presa, hay secuestro. No vivimos en un país libre. Todo eso es consecuencia de lo que, de lo que va a traer estas sanciones. Y estas sanciones nos va a agudizar a todos, nos va a golpear el bolsillo a todos. Pero señores, de todos modos, ¿a dónde va la economía ahorita? ¿A dónde la vamos a llegar? ¿Cómo llegaremos al 21 con esta economía de esta manera? Con este país, ¿llegaremos al 21? No, de llegar vamos a llegar, porque Nicaragua no va a desaparecer de aquí al 21. Lo que no sabemos es en qué condiciones de estabilidad política, social y económica vamos a llegar. Pero estemos claros de que Nicaragua no va a desaparecer, pero lo que sí puede haber, podemos estar en una crisis, esperemos que no, muy similar a la de Venezuela, o tal vez en condiciones aún peores. ¿Qué salida le miramos a la situación? Si es que hay salida, ¿no? Mira, esa es la pregunta del millón que nos hacemos todos. Porque yo te aseguro que el 80% de los nicaragüenses queremos salir de esto. Y eso te lo digo con toda seguridad. El hecho que ayer se haya visto una plaza llena no estaba a reventar. Sí había un lleno importante. ¿No? Dicen que yo no lo vi, pero dicen que hubo tomas, varias de las tomas que hubo durante la transmisión no eran tomas del momento actual, sino eran de otros bueno, momentos. yo lo vi en mi televisor, ¿verdad? Yo lo vi en mi televisor y miraba imágenes que eran unas claras y otras oscuras. De repente era de noche y de repente era de día. Entonces, bueno, no puedo yo ser testigo directo de decir que, pero sí miraba algunos espacios que se miraban como que no estaba a reventar. Y yo le he preguntado a personas que fueron, alumnos míos, me dijeron que sí estaba lleno, pero cuando empezó a hablar Ortega, la gente empezó a irse. Esas posiciones de gente que fue a la plaza. Entonces, yo trato de ser claro, objetivo, me gusta hablar con la verdad. Ahora, además, en 1990 Ortega puso 350,000 personas y 3 días, 4 días después la gente votó en masa en contra de él. Eso, la plaza nunca es menos en Nicaragua. La plaza nunca es un reflejo de la popularidad que vos tenés. Es importante ver lo que él dice al final del discurso. Ustedes están aquí por su voluntad, todo el mundo sabe que es falso, la represión que hay en el Estado, mucha gente fue obligada. Me contaron que obligaron a gente a llevar a 2 o 3 invitados por fuerza, les pagaron y trajeron 200 Córdoba. Eso no pasaba con las marchas azul y blanco. No. Con las marchas azul y blanco la gente iba. Y eso me dice a mí que al señor Ortega le dolieron las marchas que hicimos, porque la gente iba por su voluntad, iba más bien poniendo sus reales, poniendo sus medios. Eso sí era gente voluntaria, que iba con el deseo de querer hacer un cambio. No voy a decir que todos los que estaban allí estaban a la fuerza. No es cierto, yo creo que había gente que iba por su voluntad ahí también. Eso no lo podemos negar. Pero decir que todos iban por su voluntad, me parece que hay una preocupación en ese punto también en la parte nacional. Y esto lo quiero llevar, José Antonio, porque si bien es cierto, el terreno internacional lo tiene perdido, el terreno nacional es el que tiene que recuperar, es el que tenemos que recuperar. ¿A qué me refiero esto? Hay temor, hay miedo, claro, por supuesto. A nadie le gusta pasar y ver unos militares en la calle, te da temor, cada quien tiene sus responsabilidades. Pero esto tiene que ir acompañado ya de un cambio de visión, y esto es un consejo a los que están llevando, los de la Alianza Cívica, los de la
¿Es posible seguir con la misma estrategia de lucha que se ha llegado hasta hoy? No, tiene que haber un cambio, tiene que haber una apertura, tiene que haber abrirse a más sectores. Aquí el diálogo no es solo con el que yo quiero, aquí el diálogo es con todos los sectores que influyen en la parte política y social de Nicaragua. Y yo te quiero plantear una situación que yo he venido pensando. Después de pasar de esta etapa, que es la más difícil, la otra no queda que fácil. ¿Cuál es la otra? Yo no veo ahorita. Esos rumores de que se habla de que fulano de tal para presidente, el otro para presidente. Lo que habla presidencialitis. Hombre, la presidencialitis, para mí, tiene que ser superada con un periodo de elecciones primarias. Y elecciones primarias bien montadas, financiadas internacionalmente. Yo creo que la comunidad internacional apoyaría ese proyecto de elecciones primarias que ya hay borradores, el cual el Movimiento por Nicaragua trabajó un borrador que se retiró porque no era el momento indicado de ir a unas elecciones primarias, pero sí trabajamos en el borrador junto con Hagamos Democracia y otras organizaciones que hicimos para crear unas primarias, que el proyecto de borrador estaba muy bueno. Nosotros decidimos no participar porque no eran las condiciones. Pero yo creo, a título personal, que las condiciones ahora sí deben de darse, porque necesitamos sacar una mayoría absoluta en el nuevo parlamento que se vaya a crear para hacer la refundación del Estado. Por lo menos arriba de 65 diputados que vayan a trabajar conforme a ese proyecto que tenemos que elaborar. Marvin, un momento, estamos entrevistando al licenciado Marvin Gómez, licenciado en Relaciones Internacionales y además politólogo, ex presidente del Movimiento por Nicaragua. Voy a dar los teléfonos por si tienen a bien hacerle algunas consultas al programa Movimiento por Nicaragua en Marcha, 2249-1619, 2249-0289, 8187-7878. Ok.